Así que, bueno, ahí está este reportaje especial que nos conduce a prácticas internacionales, a la revisión de lo que sucede en otros lugares cuando se trata de funciones públicas, si hay una relación de un funcionario con una empresa o con un elemento de vínculo de algún tipo que pudiera convertirse en conflicto de interés. Lo saludable sería que, como en otros lugares del mundo, se declarara, además de lo patrimonial, se declarara el asunto de interés, una declaración de intereses para que el propio servicio público sea más transparente y la gente sepa a qué se atiene, y los propios contratantes, en este caso, o la Presidencia de México, o quienes decidan el Fondo Mexicano del Petróleo, tome en consideración estos elementos para no encimar, conflictos de interés. Un ámbito es el público, con una naturaleza, con un motor y con una razón de ser, y otro ámbito es el privado, que desde luego tiene derecho a existir y tiene derecho a tener intereses. El problema es cuando se cruza una cosa con la otra y se puede afectar el interés público por algún tipo de interés particular, que de eso es de lo que estamos hablando. Así que bueno, creo que es importante subrayar el trabajo de Rafael Cabrera, que nos conduce a observar uno de los muchos elementos que tienen a México en estos lugares, en los niveles de percepción en materia de corrupción y transparencia. Eduardo Jorges, 70 lugares abajo de Chile. 70 lugares abajo de Chile. Bueno, hablando de Chile, fíjate qué buen tema. ¿Se acuerdan cuando Sebastián Piñera, bueno, habríamos de ver en qué terminó esa historia, no la tengo registrada, tengo registrado lo que en campaña se decía con Sebastián Piñera, que fue presidente de Chile, un empresario, dueño de una aerolínea, dueño de quién sabe cuántas cosas, accionista, un inversionista de diferentes ámbitos en la economía chilena, que se postuló para la presidencia y que vino un debate si era compatible ser presidente de la República y dueño de tantos negocios. Y en campaña, ya no sé qué sucedió después, pero en campaña decía que se desharía de sus empresas, que se desharía de su no de las empresas per se, sino de su participación en las empresas para evitar precisamente esta existencia de conflicto de interés que pudieran afectar, que pudieran limitar su gestión como presidente, su gestión con los ministerios de Chile, su gestión con otras dependencias públicas. Ese debate en Chile es bueno recordarlo. Claro. Ahora para México, a propósito del conflicto de interés, a propósito de lo que México no tiene regulado, a propósito de lo mucho que México tiene que hacer, además de los discursos, además de decir que es un tema cultural, porque pues si es un tema cultural, imagínate la cantidad de cosas que hay que hacer, pero quien está más obligado a empujar en el combate a la corrupción es aquel que tiene las herramientas para hacerlo. Los que tienen herramientas legales, los que pueden diseñar las herramientas legales, pero sobre todo ponerlas en práctica. Bueno, sobre todo hacerlas valer en una sociedad que tiene efectivamente en el tema de la corrupción uno de los grandes males de este país histórico. Ya se puede uno remontar a la conquista si queremos para hablar de las raíces profundas de la corrupción en México, pero estamos en el 2014 y estamos ante la exigencia de qué van a hacer de veras con un fenómeno de esta naturaleza que impacta de tantos modos a una sociedad y a un país como es el tema de la corrupción. Y más si se abre la puerta como se abrió a las inversiones de gran calado y a las inquietudes que genera un andamiaje institucional insuficiente hasta el momento para frenar los propósitos depredadores o los propósitos corruptores de grandes poderes que desde luego querrán comer más de lo que se pueda comer en un pastel que se ha puesto a la mesa. Así que el tema es de primerísima importancia. Daniel Lizárraga, gracias por esta contribución tuya y de Rafael Cabrera de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, un elemento que hay que ir sumando a los muchos otros en este tema que, como digo, debe llevar a la sociedad mexicana a exigir más, a elevar los niveles de exigencia a la élite política. Yo vuelvo a citar al doctor Buscaglia y al doctor González Ruiz sobre el pacto de impunidad que ha prevalecido en México. Y ese pacto de impunidad se da en la élite política de este país. ¿Cuántos casos, cuántas situaciones hemos sabido, intuido,
registrado como sociedad en las que no pasa nada. Y hay una omertá que al final de cuentas impide que las leyes se apliquen, impiden que la impunidad prevalezca, impiden que las investigaciones se realicen. ¿Cuántos casos de impunidad? ¿Cuántos nombres y apellidos le vienen a la mente? ¿Cuántas historias que contar en México de corrupción y de impunidad? ¿Es un tema cultural? Sí, pero también es un tema de la élite política que lo ha permitido, y a esa es a la que hay que exigirle más, porque es la que tiene las herramientas y los elementos para enfrentar el fenómeno de la corrupción de a de veras. Un botón de muestra, Daniel Lizárraga, con el asunto de los conflictos de interés y otras linduras que ocurren en nuestro país. Gracias, Daniel, por estar aquí esta mañana. Gracias, buenos días. Buenos días. Después de la pausa, tenemos más.